DPB. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Salvador Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas noches. En la misa de hoy celebramos el poder de Jesús en nuestras vidas. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados en silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mediante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre y que jamás de tu proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El día 10 del mes 10 del año 9 del reinado de Sedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército. La sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Sedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey. Y ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó,
donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Ribla, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Sedecías en su presencia. Mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a Babilonia. El día 7 del 5º mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebuzaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén. Quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebuzaradán deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia. Y solo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres, cántemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se lo acercó un leproso, se postró ante él, le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndolo: si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarle al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Buenas noches.
¿Cómo estamos? Bendecidos, muy bien. Pero la pandemia continúa, ¿verdad? Y los doctores dicen que pudiera un año más por una cura. Un año más. Mi cabeza duele mucho cuando... Hace muchos años tuve una oportunidad a visitar la isla de Molokai en Hawaii. ¿Molokai? Okay. Es donde los leprosos viven. Era una gran oportunidad para visitarlos. Como sabemos, lepra es muy, muy serio porque afecta los ojos, el nariz, la boca, los dedos, los pies, muy, muy serio. Recuerdo una mujer, ella estaba rezando el rosario con la boca en por vocaciones. Padre, voy a decir el rosario por vacaciones al sacerdocio. Okay. Moviendo el rosario con esto. Jesús en el Evangelio de hoy cura la lepra instantáneamente. Tuvimos una cura en 1940, después de casi 2000 años toma para una cura por leproso. Pero por Jesús, ningún problema. ¿Por qué? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Muy, muy importante que podemos recordar este momento. La Iglesia Católica, número uno es Jesús, en es invitación a todos nosotros tener una relación con Jesús personalmente. El poder de Dios es una parte de nuestras vidas. Durante la misa, cuando celebramos la misa, tenemos una oportunidad de aumentar nuestra relación con Jesús. El poder de Jesús es un milagro para todos nosotros. De pie, por favor. Como celebramos nuestra fe y el poder de Jesús en nuestras vidas, rezamos por la Iglesia Católica, el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y toda la gente en la Iglesia Católica, roguemos al Señor. Por todas las naciones, por armonía entre las naciones y por los líderes de las naciones en todo el mundo, roguemos al Señor. Por una curación por la pandemia que tenemos en nuestras vidas en el mundo, roguemos al Señor. Y por sus intercesiones en alta voz. Digamos, Señor. Roguemos al Señor. Señor. Te damos gracias a Dios para todas las cosas que hemos recibido de sus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, sencillo, recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que purificados por su eficacia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestra libre y salvación, darte gracias, siempre, Padre Santo, siempre en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú no los enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Era un cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos su gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo de la tierra. En el cielo. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos simultáneamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su reflexión por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedas la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres sereno, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino el fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado, danos la paz. Así no pueden congregarse, pero quisieran una bendición, por favor, crucen los brazos sobre el corazón para una bendición. Gracias. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy el Señor,
La misa esta noche es para María Peters por su cumpleaños. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor. Cuando saliendo a la iglesia, recuerda la distancia social, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. La misa ha terminado. Vayan en paz. Con milagros de Jesús. Cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Nos venga del cielo, Madre del Salvador, Madre de hermano, vida y